Soy Beatriz Martínez, soy investigadora asistente en el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina. Quería dar las gracias a la organización, a Aranzadi, a Eva Gurchane por invitarme a contar mi trabajo, lo que llevo haciendo desde que empecé mi tesis doctoral y bueno, lo que sigo haciendo ahora desde Argentina. En la charla de hoy, en realidad, lo que os voy a contar son casos prácticos para la importancia del marcado y seguimiento de las aves rapaces y, sobre todo, para aquellas poblaciones que se encuentran amenazadas y cómo ese marcaje, ese seguimiento, lo podemos utilizar para la conservación de estas poblaciones y de estas especies. Así que, bueno, para empezar, a ver si me funciona, ahí. Vamos a poner un poco en contexto. Las rapaces se dividen a grandes rasgos generales en rapaces diurnas, rapaces nocturnas. En las rapaces diurnas son conocidas como, son dentro de las aves, lo que conocemos como halcones, las águilas, los milanos, los aguiluchos y los buitres. Y a nivel mundial se incluyen en este grupo unas 316 especies. Las rapaces diurnas se encuentran distribuidas por todo el mundo, excepto en la Antártida. Incluso hay algunas, como el carancho austral, que se encuentra aquí donde estamos nosotros, en Argentina, en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, que son hábitats bastante hostiles para, digamos, la supervivencia de estas especies, pero que están totalmente adaptadas. El otro grupo es el que se conoce como rapaces nocturnas, y ahí se incluyen las lechuzas, los búhos, mochuelos, autillos, cárabos y otras especies, y son alrededor de unas 228 en todo el mundo. También son especies cosmopolitas, se encuentran en casi todos los continentes, excepto en la Antártida y en algunas islas remotas, pero también son totalmente cosmopolitas. Las podemos encontrar en cualquier continente. Las rapaces es uno de los grupos de aves que más amenazadas se encuentran. En la actualidad, a nivel mundial, el 18% de las especies se encuentran en peligro de extinción, 63 especies diurnas y 38 nocturnas. Y como veis ahí en la gráfica, en la parte superior están el grado de nivel de protección, ¿no? La categoría de la UICN que tienen dependiendo del grupo. A la izquierda de todo podéis ver en general, y conforme nos movemos en el gráfico a la derecha podemos ver la figura de protección de los diferentes grupos. Como veis, los buitres son uno de los grupos, de las familias que más especies amenazadas tienen. Y si os fijáis en la parte baja del gráfico, lo que está en gris y negro, ahí indica, digamos, el declive, ¿no? El trend, que ahora no me sale en castellano, el estatus, ¿no? Cómo va evolucionando las poblaciones de los diferentes grupos. Y si os fijáis a la izquierda de todo, el 52% de las poblaciones de las especies de rapaces se encuentran en declive. Con lo cual, bueno, eso es algo a tener en cuenta a la hora del estudio de este grupo. ¿Cuáles son las amenazas principales que tienen? Bueno, más allá de la destrucción del hábitat, que es un problema general de la pérdida de biodiversidad en todo el mundo, una de las principales causas de mortalidad y de las que yo voy a hablar también en estos dos casos prácticos que os voy a contar, sobre los que yo he estado trabajando, es la mortalidad por infraestructuras humanas. Principalmente la electrocución con tendidos eléctricos, que es un problema que afecta a casi todas las rapaces, la colisión con los aerogeneradores, los atropellos en las carreteras, los ahogamientos en los reservorios de agua y la colisión con edificios, que es una nueva, bueno, no nueva, pero es una causa de mortalidad que hace poco que se está empezando a tener en cuenta. Al principio era más un problema de los paseriformes, pero muchas rapaces que están colonizando los medios urbanos empiezan a tener estos problemas, sobre todo en las grandes ciudades, que se chocan con grandes edificios que tienen cristaleras y, bueno,
Puede pasar como el halcón, el cernícalo, que ya sabéis que puede también habitar en áreas urbanas y es otra de las principales causas que tiene de mortalidad. A nivel de España, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en España hay 29 especies de rapaces diurnas y 8 de rapaces nocturnas, de las cuales a nivel general, a nivel global, 2 se encuentran amenazadas. El alimoche, que ahí veis una foto que saqué del Congreso de Anillamiento que habéis celebrado hace poco, que está en peligro, y el águila imperial, que está catalogada a nivel mundial como vulnerable. Si nos centramos, ¿qué es lo que pasa con las especies en España? ¿Qué figura de protección tienen? Aquí podéis ver que son 14 especies que tienen figura de protección. A la izquierda de la imagen veis las que se encuentran en el peligro, en las que se incluye, por ejemplo, también el águila imperial, recientemente el cernícalo vulgar y el milano real, y a la derecha las que se encuentran como vulnerables. Hoy, concretamente, os voy a contar el caso del águila de Bonelli o águila perdecera y el trabajo que se lleva realizando desde los finales de los 90, principios de los 2000, en Aragón, con el estudio poblacional a través del marcado y seguimiento de los individuos y, digamos, lo que hemos estado investigando y las conclusiones a las que hemos llegado gracias a todos los datos y al seguimiento a largo plazo que se está llevando de esta especie, no solo en Aragón, sino en toda España. El águila de Bonelli, para ponernos también un poco en contexto, es una rapaz territorial, se considera un depredador tope y su principal área de distribución es todo el área mediterránea, teniendo sus poblaciones mayores en España. Sigue, es otra de las especies de tantas que hay de rapaces que tiene una población en declive y actualmente está catalogada como vulnerable. No sé si sabéis que ahora mismo en España hay diferentes proyectos para tratar de aumentar las poblaciones. Hay varios proyectos, LIFE, que se han realizado en diferentes comunidades. Ahora os voy a contar, en Aragón tuvo uno en el 2004, pero desde 2012 hay un proyecto en marcha, que es el proyecto LIFE, Bonelli, y le presidió el Aquila LIFE, que es el que acaba de terminar ahora, en el que, bueno, se está realizando la reintroducción de individuos. En Mallorca, por ejemplo, que la población estaba totalmente extinguida desde los años 50 y ahora mismo tiene una población reproductora de 8 o 9 parejas. Y también en Madrid, que ha aumentado mucho también su plantel reproductor, en Navarra, en Álava, y bueno, la población mejor conservada es la de Andalucía. Entonces, bueno, todo esto lo que pretende es mejorar el estado de conservación de esta especie, que su principal problema de conservación es la mortalidad de los individuos juveniles, sobre todo por la ejecución. Y bueno, y ahora mismo se encuentra en ese estado de declive poblacional. En Aragón, concretamente, se encuentra catalogada como en peligro de extinción. Este año le cambiaron el estatus de conservación, estaba amenazada y ahora se encuentra en peligro de extinción, porque, como veis ahí en la imagen, desde los años 90, ahí tengo hasta el 2008, pero en la actualidad existen aproximadamente el mismo número de parejas. La población ha disminuido a la mitad. En 2004 se realizó un proyecto LIFE en el que se apuntó sobre todo a disminuir las causas de mortalidad, como era la electrocución de individuos en tendidos eléctricos, sobre todo juveniles, y gracias a todos los trabajos de seguimiento que se llevan en la comunidad, en 2011 se aprobó el plan de recuperación del águila de Bonelli, que hoy por hoy sigue vigente. Contaros además que este año se ha producido, bueno, siguiendo la estela de este proyecto LIFE que os contaba, del Aquila LIFE, con Grefa, se ha realizado la reintroducción de 5 individuos en la Sierra de Guara, que actualmente siguen vivos y esperemos que se sumen al plantel reproductor de las parejas que actualmente se encuentran en esta comunidad. Bueno, yo me uní a este proyecto en el 2012, pero
desde, ya os digo, desde finales de los 90, principios de los 2000, se llevaba a cabo el marcaje y anillamiento de individuos, tanto de pollos como de adultos. Y os cuento un poco cómo se hacía, porque no tiene nada que ver a lo que hacíamos con lo que hacemos con los paseriformes. Seguíamos, digamos, dos metodologías, para capturar los adultos y para anillar los pollos. Los adultos los capturábamos con la colaboración de la empresa Bioma, la gente de los APN, los agentes de protección de la naturaleza, y técnicos del ministerio, que eran los que realizaban las capturas con una red, un cepo como de libro, en forma de libro, que cerraba y que era por control remoto. Entonces, bueno, se cebaba el área de captura durante el tiempo que hiciese falta, hasta que los adultos se acostumbraban a bajar y digamos que se bajaban todos los días a alimentarse ahí. Una vez que ya estaban acostumbrados, se colocaba la red, la trampa, íbamos el día de antes, colocábamos la trampa y, bueno, esperábamos a que colocábamos la presa, bajase el águila, el individuo, y se intentaba capturar. A veces teníamos suerte, a veces no. Es decir, que las veces que intentamos capturas, las conseguimos. Si no fue la primera, fue la segunda, así que bueno. Pero es una metodología, primero, que hay que controlar, que hay que contar con gente, bueno, yo me empecé a formar con ellos y la verdad que no tiene nada que ver con la captura de paseriformes. Todo, digamos, todo el proceso. Y para anillar los pollos, lo mismo, también necesitamos gente especializada, escaladores, que pudiesen llegar a los nidos y poder sacar a los pollos, anillarlos y volverlos a colocar. Y lo mismo ocurría con el marcaje con GPS. Nosotros a los adultos, por suerte, podíamos equiparlos con dispositivos GPS, pero ya sabéis que los dispositivos GPS dan mucha información, dan información diferente a la que da el anillamiento. O sea, nosotros siempre anillábamos y después a los que podíamos colocábamos GPS, tanto a pollos como a adultos, casi siempre nosotros a los adultos. Y los pollos quedaban marcados con anillas de lectura a distancia y con la anilla metálica. Una vez que teníamos marcados estos individuos y con los datos recolectados, ya os digo, desde el 2004, aquí vais a ver, digamos que estipulamos una población de estudio de 21 individuos. De las 34 parejas reproductoras, 32, 34, porque varía dependiendo del año, nosotros teníamos marcados 21 individuos de al menos una pareja. O sea que teníamos datos tanto de anillamiento como de seguimiento GPS de 21 parejas o 21 individuos de esas parejas. De esos eran 13 machos y 8 hembras. Y todo, lo bueno que teníamos también es que la población aragonesa tenía un seguimiento muy exhaustivo por parte de la empresa que trabajaba y del propio gobierno de Aragón con sus agentes de protección de la naturaleza y conocían, marcaban, conocían los nidos. O sea que era un seguimiento y un marcaje de muchísimos años, casi 20 años. Nosotros para los trabajos que realizamos incluimos los datos desde 2004 a 2017 y incluimos datos de 60.000 localizaciones GPS, que por aquel entonces eran muchísimas y bueno, siguen siendo. Así que lo que intentamos hacer, bueno, la idea de esto era conocer con todos estos datos a largo plazo qué factores digamos, influían en la distribución de la población, por una parte en Aragón, cuáles eran las variables, ¿no?, que afectaban tanto a bióticas como bióticas a que las parejas se estableciesen en un lugar, si esas mismas variables también tenían un efecto en el éxito reproductor y si existía alguna relación entre la distribución de esos individuos, de esas parejas y su éxito reproductor. ¿Qué es lo que hicimos? Para ello, lo que hicimos fue diferentes modelos con diferentes variables. Primero vimos, para conocer si la distribución del águila de Bonelín Aragón dependía de variables bióticas, como era la presencia de águila real, y la disponibilidad de biomasa, en este caso son de presas.
Estos datos los conseguimos gracias a censos que se realizaban de las principales presas potenciales del águila en esta región, que realmente eran paloma, perdiz, conejo y córvidos. Hacíamos censos tanto dentro como fuera de los territorios y lo que intentábamos era ver si las águilas también establecían su territorio, porque ya os he dicho que eran individuos reproductores, si establecían su territorio en base a diferentes variables. Y otra de las variables eran las variables bióticas, que incluimos variables climáticas que pueden afectar tanto a la distribución como a la reproducción, eran la precipitación y la temperatura, y trabajos previos, que no vamos a entrar en este caso, nos dijeron que también en esta población, en este área de estudio, el matorral y los bosques eran hábitats preferibles por esta especie. Así que eso fue lo que incluimos en el modelo de distribución. Después queríamos ver si esas mismas variables afectaban al éxito reproductor, con lo cual incluimos el éxito reproductor de las 32 parejas que estaban seguidas desde 2004 en Aragón y las mismas variables, si la presencia de águila real determinaría el éxito reproductor, por si había alguna competencia interespecífica, la disponibilidad de presas, las mismas variables climáticas, el hábitat y además incluimos, que aquí es donde entra el marcaje y el anillamiento, los años de seguimiento, de monitoreo, desde que se monitoreaba cada una de las parejas y además si había habido un cambio en alguno de los individuos reproductores. Eso también lo sabíamos porque la mayor parte de los individuos estaban anillados. Entonces, toda esta información la conseguimos a través del estudio a largo plazo de la población. Y por último, lo que vimos fue eso, la comparación, ver si había alguna relación entre la distribución de la especie y su éxito reproductor. Y ahí lo mismo, incluimos el índice del éxito reproductor medido por pollos entre los años de seguimiento. También incluimos la probabilidad de presencia de la especie, es decir, cuál probable es que una especie se encuentre ahí según el resto de las variables que metimos en el modelo. Y lo que decía antes, si había algún cambio de individuo de la pareja que pudiese estar afectando al éxito reproductor sobre todo. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, a grandes rasgos, el águila de Bonelli en Aragón prefiere áreas que tengan una disponibilidad continua de presas. ¿Qué es eso? En realidad, lo que nosotros vimos con todos estos trabajos es que cuando las águilas en Aragón establecen su territorio, prefieren que la disponibilidad de presas sea continua en el tiempo y no sea muy fluctuante, no fluctúe mucho. No, por ejemplo, que haya mucho en verano y poco en invierno. Prefieren, por ejemplo, que tengan menos cantidad, menos disponibilidad, pero que sea continua a lo largo del tiempo. Y además prefieren áreas con matorral, que están asociados a la presencia de sus principales presas potenciales, y zonas que tengan baja precipitación. Y además no se correlaciona con la presencia, se correlaciona con la presencia de águila real. Eso quiere decir que las dos especies buscan más o menos los mismos requerimientos. Aquí podéis ver un mapa en el que se presenta los cuadritos más oscuros, es donde se localiza la probabilidad de presencia mayor para la especie en Aragón. Como veis, se localiza sobre todo en la zona, bueno, donde más parejas reproductoras hay es en Zaragoza y en Teruel y donde menos ahora mismo es en la parte de Huesca, en el Prepirineo. Por eso, esa reintroducción que se ha hecho de 5 individuos está en la parte norte de la provincia, que es en Huesca. En cuanto al éxito reproductor, lo que vimos es que la precipitación afectó negativamente al éxito reproductor, por una sencilla razón. Si llovía mucho cuando los pollos eran chiquititos y no podían darle cobijo, al final se perdía la puesta. Y luego además, que es lo más interesante de este trabajo que vais a ver ahora cuando comparemos la distribución con el éxito reproductor, es que cuando había un cambio en alguno de los miembros de la pareja, el éxito de reproductor disminuía casi un 68%. Evidentemente, el cambio de uno de los miembros de pareja conlleva que al año reproductor siguiente tenga que buscar nueva pareja y que esa pareja llegue
a término la puesta. Con lo cual, bueno, normalmente digamos, ese recambio de pareja se hacía con individuos jóvenes que todavía estaban por alcanzar la madurez sexual o era el primer evento reproductivo que tenían y, bueno, no llegaba a término la puesta y bajaba. Deciros que el éxito reproductor en Aragón no llega a un individuo anual, con lo cual os podéis imaginar que la tendencia poblacional es a la baja, es por eso. Y lo que vimos, que para mí es lo más interesante de este trabajo, es que el éxito reproductor y la probabilidad de presencia fue negativo para las parejas que tenían uno de los reemplazos en alguno de los miembros de la pareja. Y que además esos reemplazos se producían en aquellos territorios que supuestamente eran de mejor calidad. Es decir, territorios que eran óptimos para que la especie se reproduzca tenían baja probabilidad de éxito reproductor por la pérdida de alguno de los miembros. Eso hace que el éxito reproductor de la población en general baje muchísimo. ¿Qué nos estaba diciendo esto a grandes rasgos? Bueno, que probablemente la población de Aragón se encuentre en un sistema fuente-sumidero, es decir, tiene un éxito reproductor muy bajo por la pérdida de alguno de los individuos, que cuando se produce ese reemplazo lo hace con individuos jóvenes, la pareja no llega a término la puesta y no consigue llegar a poner y a sacar pollos al año siguiente. Esto lleva un problema de viabilidad poblacional y a un problema grande de conservación. Por eso esto es muy importante. Yo lo que quería dejar en claro de todo esto, lo que voy a contar aquí hoy, es que es muy importante los estudios a largo plazo, sobre todo de poblaciones que se encuentran en peligro y están amenazadas. Y bueno, a mí el GPS me ha dado muchísimos datos, pero es muy importante marcar y anillar sobre todo los pollos y los individuos, porque nosotros en Aragón hemos tenido, por ejemplo, muchísima intercambio de información con poblaciones y con gente que está estudiando la especie, como por ejemplo en Cataluña, de individuos que nacieron en Aragón, fueron anillados ahí y ahora mismo están formando pareja con otras águilas en Cataluña o en Valencia, o también hemos tenido casos de mortandad, sobre todo por electrocución o envenenamiento, en otras áreas como en Castilla-La Mancha, y eso lo sabemos gracias al marcado de los pollos. Está muy bien poner emisores satelitales, GPS para saber, pero hay datos que con el anillamiento científico de los individuos aporta muchísima información. Y bueno, creo que ya todos lo sabéis porque casi todos nos dedicamos al anillamiento y sabemos la importancia que tiene para la conservación. Así que bueno, eso quería dejarlo claro, que es una herramienta muy útil para los estudios poblacionales. Y ahora, sí, voy bien de tiempo, os voy a hablar de la otra cara de la moneda, y digo la otra cara de la moneda porque le contaba a Gurchane antes también, que es cómo trabajamos con el marcaje y seguimiento de poblaciones aquí en Argentina, que nada tiene que ver con lo que conocemos desde Europa. Nosotros aquí, yo aquí trabajo en el CECARA, con el doctor José Sarasola, y bueno, yo me incorporé al grupo hace 4 años, pero ellos llevan trabajando en la conservación del águila coronada desde el año 2000 aproximadamente. Y el águila coronada, que es esta que veis en la foto, es una rapaz de las más amenazadas del mundo, se encuentra en peligro de extinción a nivel mundial. Se estima que quedan menos de 1000 individuos reproductores en todo su área de distribución, que como veis en el mapita gris, va desde el norte de Brasil hasta donde estoy yo, que es aquí este recuadrito, que es La Pampa, que es su distribución más al sur. Ya veis, un área de distribución, ahí la puse, de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Os podéis imaginar lo difícil que resulta estudiar una especie en un área tan extensa. Y evidentemente
hasta que el grupo empezó a trabajar con el águila coronada, pues tampoco se sabía mucho de cómo estaba, ni del estatus, ni de los problemas que tenía. Así que, gracias a estos estudios, bueno, ahora sabemos que las principales amenazas, como con el águila de Bonelli, es la destrucción del hábitat y, como pasa también con muchas rapaces en Europa, es la persecución, disparo, envenenamiento, la electrocución en tendidos eléctricos y los ahogamientos en tanques australianos o reservorios de agua. Bueno, con el águila de Bonelli se empezó, con el águila coronada se empezó a trabajar desde los 2000 y bueno, quiero contar una cosa que creo que es bastante, que a mí me sorprendió mucho, y es cómo se empezó a trabajar en el grupo con el águila, para que os deis una idea del estado de conservación y de las circunstancias con las que trabajamos. Mi director, José Sarasola, encontró un águila muerta colgada en una puerta de un campo, y fue la primera águila coronada que registró. Entonces, bueno, ahí empezaron a ver que había un problema de conservación, que no se conocía nada acerca de la especie, y desde el 2000 hasta ahora han marcado 82 pollos de águila coronada en La Pampa y ahora también en Santa Fe y en Mendoza. El anillamiento en Argentina no está regulado, como está en Europa, le contaba antes también a Guchane. Nosotros no tenemos ni grupos de anillamiento, ni entidades avaladoras, ni está Euring, ni nada. Entonces, bueno, eso también dificulta mucho el trabajo a la hora de estandarizar, de conocer el estatus poblacional de la especie. No hay una centralización de los datos que se puedan consultar, que se pueda saber. Entonces, bueno, eso dificulta bastante. Otra de las cosas que dificulta es las grandes distancias. Localizar parejas de águila coronada es complicado. Trabajamos mucho con la gente en el territorio. Mucha gente se pone en contacto, hacemos muchísima labor también de extensión, de dar a conocer el proyecto, de la importancia del marcaje de estos individuos, de por qué los marcamos, de por qué los seguimos. Entonces, la gente, propiamente, los pobladores, nos mandan la información de vi una águila, nos contactan por redes sociales, por WhatsApp, y bueno, gracias a eso conseguimos localizar los nidos. Y además, desde el 2007, hemos conseguido marcar también 29 individuos con emisores satelitales. Estos individuos son casi todos juveniles, y juveniles que llegan a estado adulto. No tenemos una población adulta de águila de Bonelli como la teníamos la de águila de Bonelli marcada con adultos. Sobre todo son pollos que llegan a adultos. Y lamentablemente los que llegan suele ser un 30% de todos los que marcamos, o sea que bastante poco. Así que bueno, igualmente yo lo que os quiero contar con este ejemplo es cómo con los medios que disponemos el equipo consiguió conocer más acerca del comportamiento reproductivo de esta especie, porque tampoco se sabía, utilizando no solo el anillamiento, sino también una metodología indirecta de marcaje, que es la metodología genética, es utilizando la genética. Entonces, ¿qué se realizó? Bueno, con 55 muestras de sangre de pollos y de plumas que se recolectaron en los nidos donde estaban esos pollos, se hicieron diferentes estudios genéticos para conocer qué es lo que estaba pasando en la población, porque no se tenía tanta información como yo os contaba antes en Aragón. Entonces, bueno, intentaron conocer qué es lo que pasaba, cómo se reproducían, qué es lo que estaba pasando, cuál era la dispersión reproductiva y cómo se comportaba la población de esta especie, de momento en La Pampa. Lo que realizaron fue un genotipado y el análisis de parentesco de lo que os decía, de las plumas de ADN de plumas adultas y de los pichones que se marcaban, de los pollos que se marcaban. Cada vez que se localizaba un nido, se seguía y se marcaba ese pollo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vimos? Aquí veis abajo un nido en 2010 con una pareja que al año siguiente, gracias al marcaje de los pollos del año de 2010, pudimos saber que los pollos que había en 2012 eran medios hermanos. Eso quiere decir que alguno de los padres se había perdido, pero como no los teníamos marcados no lo sabíamos. Pero sí teníamos marcados a los pollos.
Entonces, gracias a, digamos, comparar y utilizar las dos metodologías, el anillamiento y el genotipado genético, pudimos saber que la pareja, uno de los miembros de la pareja, se había trasladado y había puesto otro nido 30 kilómetros de distancia, en línea recta, que es bastante. Otro de los casos que pasó, y que también se supo gracias al marcaje de los pollos y al genotipado de las plumas de los individuos adultos, fue este nido en 2002 que sacó un pollo, porque bueno, no lo he dicho, pero las águilas coronadas sacan solamente un único pollo al año por temporada reproductiva. Y al año siguiente se movió 22 kilómetros en línea recta. ¿Pero qué pasó? En ese mismo año, otra pareja diferente ocupó ese nido. ¿Y cómo supimos que eran parejas diferentes? Porque los adultos no lo teníamos marcados. Bueno, gracias al marcaje de los pollos del 2002, se comparó con las plumas que encontramos y lo que se vio es que la pareja de 2002 se trasladó a 2003 22 kilómetros y ese nido fue ocupado por una pareja reproductora nueva. Otro de los casos fue este nido, que también es bastante curioso. En 2009 hicieron un nido ahí céntrico donde veis, aquí. En 2010 se trasladó 8 kilómetros y en 2012 se encontraron dos nidos, uno a 22 kilómetros y otro, el número 18, más cercano. A priori, cabe pensar que, digamos, que el que sería la misma pareja sería el número 18 que se había movido. Pero gracias al marcaje de los pollos en 2009 y en 2010, se pudo comprobar que realmente la pareja de 2012 no eran los padres de los mismos pollos y realmente el nido lo habían cambiado 22 kilómetros. Por eso os digo, hay diferentes maneras, con las herramientas que se dispone de realizar el seguimiento de la población, pero es muy importante por lo menos tener marcado y identificado, en este caso teníamos los pollos. No podíamos capturar los adultos, pero sí teníamos un marcaje del 2000 de diferentes individuos juveniles y pollos. Y eso nos permitió hacer todo este parentesco que os estoy contando aquí. Entonces, ¿de esto qué es lo que sacamos? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que se establece un ciclo reproductivo de base anual que tampoco se sabía, porque era nuevo, ni se sabía que se ponía ni que ponía un huevo al año, y que pueden cambiar o mantener hasta 30 kilómetros las edades reproductivas. Aquí veis en esta imagen, mira, los azules es la misma pareja que cambió de nido y los amarillos son los que se mantuvieron. Y eso lo supimos gracias a cotejar y a incluir el anillamiento de los pollos y el marcaje genético. Así que bueno, ahora lo que os quiero poner es para que os hagáis una idea realmente del sitio donde nosotros estamos trabajando y la dificultad que tiene el marcaje de los individuos adultos. Es un videíto en el que, bueno, se ve todo el trabajo que hacemos y sobre todo el área donde trabajamos. A ver. Vale. Bueno, después ahora en la parte de preguntas podemos intercambiar, pero bueno, quería que vieseis la dificultad que conlleva muchas veces el estudio de estas poblaciones. Ya habéis visto las imágenes, que es como la sabana,
Entonces son ambientes muy hostiles que es muy difícil de seguir y bueno, todo dato, todo pareja que encontramos, todo pollo que podemos marcar, la verdad es que nos da muchísima información. Y si queréis saber más de este proyecto, bueno, tenemos diferentes páginas. Ahora mismo también tenemos una página en el GoFundMe para ayudar al proyecto, porque ya os decía que nosotros no tenemos una entidad avaladora de anillamiento, así que las anillas, todo lo del marcaje, lo tenemos que conseguir nosotros, no tenemos ninguna institución que lo facilite ni lo centralice. Así que bueno, aquí os dejo toda la información para el que esté interesado y si alguien quiere ayudar, pues genial. Así que bueno, para terminar y cerrar, bien, estoy en hora todavía, un poco remarcar, aunque lo he dicho a lo largo de toda la charla y no quiero ser tan pesada, pero la importancia eso, de combinar sobre todo diferentes metodologías de marcaje. El anillamiento, que para mí es indispensable, da muchísima información con muy poca, digamos, muy poca inversión. Aquí veis, por ejemplo, las dos especies de las que hablábamos, la Bonelli y la Coronada, marcadas con anillas. Si se puede poner dispositivos GPS, genial, porque dan otra información complementaria a lo que genera el anillamiento. Y sobre todo, y lo más importante para mí, es ese seguimiento a largo plazo, el estudio, el saber qué está pasando a la población. Lo que encontramos con el águila de Bonelli no se sabía, que sí, que la población no mejoraba, que el número de parejas no aumentaba, sí que se morían, pero en realidad no sabíamos realmente qué mecanismos estaban funcionando dentro de la población hasta que no incluimos todos los datos de seguimiento a largo plazo y vimos qué es lo que estaba pasando. Se intuía, pero realmente no se sabía. Esa información es muy importante a la hora de establecer planes de conservación. Si alguno de los que está aquí escuchando es gestor, trabaja en esto, bueno, súper importante incluir los estudios a largo plazo y el marcaje y seguimiento de los individuos para poder generar políticas y planes de conservación que realmente tengan en cuenta todo esto que hemos estado hablando, porque muchas veces no se tiene y se generan planes de conservación, sí, con muy buenas ideas, pero que al final, si dentro de la población hay un mecanismo que está haciendo que no mejore y que siga en declive, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, nada, quería daros las gracias a todos y bueno, darles las gracias sobre todo, aquí pongo esta foto, a todas las personas que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con rapaces, a Andrea y a Ernesto Ferreiro, que seguro que muchos conocíais. Ellos me enseñaron casi todo lo que sé de Águila de Bonelli, junto a Eva Banda y José Ignacio Aguirre, que me dio la oportunidad de hacer mi tesis doctoral y bueno, aquí ahora en Argentina al doctor Sarasola, que también me ha dado la oportunidad de incluirme en el proyecto de Águila Coronada, que bueno, la verdad que estamos intentando hacer todo lo que podemos por mejorar la conservación de la especie. Así que bueno, muchísimas gracias a todos también por haber participado, por escucharme. La verdad que es un privilegio, os quiero agradecer por la invitación y bueno, espero que podamos tener ahora un momento para preguntas y bueno, podamos generar un debate para intercambiar opiniones.